Bienvenidos al episodio 13 del podcast. Hoy hablaremos de la que podría ser la próxima dieta terapéutica que se ponga de moda en nuestro país para las personas con trastornos digestivos. Y lo hablaremos con la nutricionista Lucía Redondo, directora de la Unidad de Terapia Nutricional y Salud Integrativa del Instituto Valenciano Digestivo del Hospital La Salud de Valencia. Es un lujo escuchar siempre a Lucía Redondo en formaciones, en seminarios, hoy en el podcast. Su capacidad divulgativa la hacen una candidata perfecta para entender muchos temas del mundo de la nutrición. Pero antes ya sabéis que Soy Como Como es la comunidad más revolucionaria de alimentación saludable y que en nuestra web soycomocomo.es tenéis artículos, recetas y cursos online de salud y nutrición. ¡Empezamos! Soy Núria Coll, periodista y directora de Soy Como Como, la comunidad más revolucionaria de alimentación saludable. Os doy la bienvenida a mi podcast, con el que tengo el propósito de divulgar con todo el rigor que en nuestra forma de alimentarnos nos va la vida. Nos va la vida, literalmente, y hay miles de estudios que demuestran que con la alimentación podemos prevenir y sanar. Por eso, en este podcast hablaremos con profesionales del mundo de la alimentación saludable que, como nosotros, han venido aquí para hacer la revolución. Lucía Redondo, Lucía, bienvenida, ¿qué tal? Hola, Núria. Bueno, muchas gracias por invitarme a este podcast. Bueno, para mí es un placer. Hace muchos años que nos conocemos, Lucía, y te he seguido la pista siempre que he podido, cuando no estabas detrás investigando, que eso es difícil porque eso te gusta mucho, pero ahora has como vuelto un poco a través de redes sociales a contar cositas y bueno, tu evolución en el mundo de la nutrición no para. Estabas en un punto hace 10 años, ahora estás con conocimientos nuevos que tengo ganas que la audiencia los escuche y que también escuche un poco tu trayectoria, porque quizás no conoce muchos conceptos de nutrición que tú ya tienes muy integrados desde hace muchos años y que hoy tienen la oportunidad seguro de entenderlos mucho mejor, ¿no? Porque tienes esa capacidad divulgativa que Olga Cuevas, tu madre, también tenía, que es contar cosas complejas de forma fácil. Y eso es lo que intentaremos los próximos minutos. Bueno, yo como periodista me he cogido a eso de la próxima dieta de moda se llamará dieta baja en compuestos azufrados. Hay estudios, papers, hay algo de publicaciones, poca cosa, toda en inglés, tú la sigues de cerca. Se está empezando a hablar de ella, pero en España sois muy pocos los que estáis empezando a introducirla en consulta con los pacientes. Hoy sabremos por qué lo introduces, cuál es tu propuesta con los pacientes y en qué momento la prescribes y lo ves claro, pero tendrán que esperar los oyentes unos cuantos minutos porque tenemos que situar un poco, ¿no? Los trastornos digestivos son uno de los temas más habituales en el mundo de la nutrición porque es lo que más estáis viendo en consulta, de lo que menos se sabe a nivel científico y lo que más nos apasiona en estos momentos a profesionales como tú o como yo, que soy periodista, ¿no? Pero los trastornos digestivos son un cajón de desastre complejo donde hay conceptos raros, la gente escucha dispepsia, disbiosis, no saben qué diferencia hay, ni yo tampoco, colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano, SIBO, enfermedad inflamatoria intestinal, EII, colitis ulcerosa, Crohn, o sea, aquí hay el cajón desastre, no se termina nunca, siempre va apareciendo algo que dices, mira, también lo vamos a meter ahí como trastorno digestivo, no sabes dónde empieza uno y acaba el otro, que esto es problemático porque la gente dice, todos estos síntomas me cuadran, y tener diagnósticos fiables, concretos tampoco no es fácil, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso para llegar después a la dieta baja en compuestos azufrados. Y a ti te gusta mucho hablar de síntomas y me gusta mucho porque tú te has formado de una forma que te basas mucho en la clínica del paciente. Las pruebas diagnósticas, que después hablaremos de ellas, te sirven seguro, pero a diferencia de otros profesionales te gusta mucho observar la clínica, ¿verdad? Y en trastornos digestivos tendríamos que empezar a hablar de estos síntomas para empezar a situar, ¿no? Efectivamente. Bueno, como tú bien has dicho, Núria, esto es un cajón desastre, esto de las patologías digestivas. Y bueno, con nuestra mentalidad, quizá por la forma que nos han educado desde el punto de vista sanitario, siempre buscamos
pues la prueba, el análisis, el valor que diga lo que tengo, ¿no? O sea, yo quiero saber lo que tengo y entonces lo buscamos en una analítica. A la práctica, esto, bueno, en algunas ocasiones sí que puede ser así, ¿no? Por ejemplo, si te diagnostican una celiaquía, pues bueno, ahí sí que hay un antes y un después y sí que nos resulta de mucho interés, pero la mayor parte de veces es un cajón desastre, efectivamente, ¿no? Y por eso es tan importante partir de la base, partir de los síntomas. Quizás eso, bueno, yo lo he aprendido mucho realmente la medicina natural trabaja así y la medicina tradicional china, las medicinas antiguas se basan en los síntomas y a partir de ahí vas construyendo lo que le pasa al paciente. Entonces, partamos siempre de los síntomas. Los síntomas además nos dan mucha información. Una persona puede tener reflujo, eructos, la digestión pesada, la barriga se me hincha, ¿no? Distensión abdominal, gases, estreñimiento, diarrea, las heces pastosas, blandas, con olor, sin olor. Bueno, hay muchos detalles. Y mira, voy a poner un ejemplo que siempre, bueno, me llamó la atención mucho cuando lo empecé a ver. Hay uno de esos trastornos funcionales que has citado al principio, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, el que conocemos como SIBO. Con los test diagnósticos que tenemos hoy en día, pues podemos determinar si es por exceso de hidrógeno o de metano. En líneas generales y según la teoría, el metano pues, se asocia más a estreñimiento, porque es un gas que pues, tiene la capacidad de ralentizar ese tránsito. Bueno, pues yo decir que yo he visto muchos SIBOs con metano altísimo y luego resulta que la persona tiene diarrea o estreñimientos muy acusados de años y problemáticos que luego se hacen la prueba y resulta que sale en niveles de metano bajos, ¿no? Y empiezas a ver que no cuadra. A veces sí cuadra y a veces no cuadra. Entonces, de ahí de empezar con los síntomas. Y cuando hablo de los síntomas, es indagar mucho más allá de saber si tienes reflujo o no tienes reflujo, ¿no? O sea, ver todos los detalles. Por ejemplo, si una persona tiene reflujo, pues no es lo mismo que lo tengas antes de comer o que te aparezca después de las comidas. O que, por ejemplo, los trastornos digestivos haya variaciones durante el ciclo menstrual. Es muy común que en la segunda fase del ciclo la mujer empeore los síntomas digestivos, por ejemplo. Y mira, otro de los síntomas que da mucha información es la distensión abdominal, el que se hinche la barriga. Es diferente si se te hincha mientras estás comiendo o al cabo de unas horas después de haber comido. Hay personas que incluso beben agua y se les hincha la barriga. Entonces, tú piensas que si se te hincha la barriga mientras estás comiendo, o sea, en el momento que estás tragando la comida, no da tiempo a que se produzcan gases, es decir, no es una hinchazón por gas. Eso ya nos da una información de que hay pues seguramente una alteración en la musculatura interna abdominal que esté más asociado a dispepsia, a mala digestión, pero en el estómago, no por una cuestión de gases. Después, bueno, a mí también me da información el observar la lengua, que con la medicina china pues también nos ayuda a entender un poquito más. Todos son pistas, ¿no? Y luego también a la práctica es fundamental preguntar o averiguar cuándo empezaron todos esos síntomas. Yo necesito saber, pues, bueno, si se te hincha la barriga, pues, ¿cuándo empezó ese síntoma? ¿Cuándo empezaron a notar que tenías más gases, a digerir peor? Hay veces que es a raíz de una situación, pues, estresante, al dejar de fumar. Hay gente, pues, que igual ha hecho un viaje a la India y ha tenido una gastroenteritis y a partir de ahí, pues, no ha vuelto a recuperar. O a veces con la toma de antibióticos, de inhibidores de la bomba de protones. Algo que estamos viendo también en algunos pacientes con la toma de inhibidores, de antidepresivos, de inhibidores de la recaptación de serotonina, que también pueden generar una alteración en lo que conocemos como el complejo motor migratorio, que es ese camión de la basura que va limpiando nuestro estómago y nuestro intestino.
Bueno, entonces todo esto nos ayuda. Estamos condenados a ir a profesionales como tú para toda la vida, porque claro, la gente estará escuchando ahora, no, párate en la lengua y di qué es, qué me pasa, porque esto me pasa a mí, ¿no? O sea, has ido diciendo muchos síntomas que la gente habrá reconocido y para cada uno tú harías un tratamiento distinto. O sea, tienes trabajo para esta vida y 2 más. Pero mira, ya no solo, o sea, luego también entender que cada uno de los síntomas por separado, aunque yo te diga, mira, si la lengua tiene una capa que es más amarillenta, pues igual puede tener más que ver con una determinada tipo de disbiosis intestinal, que puede ser por sulfuro de hidrógeno, bueno, por un determinado tipo de una situación, ¿no? Pero no solo por eso vamos a hacer un tratamiento. Es decir, que es bastante complejo porque hay que observar todos los síntomas e intentar hacer un engranaje, un puzzle, ¿vale? Una labor de investigación, que yo digo, en cada persona. Entonces, bueno, después de todo esto, de hacer esa valoración inicial, que es la más importante, es cuando ahí se valora si se necesita hacer una prueba determinada. Porque hay muchas y aunque te hagas todas las pruebas que hay, a lo mejor no logras saber lo que tienes. Me explico que estamos como esperando a ver a que salga una prueba definitiva, ¿no? La prueba definitiva para saber lo que tengo. Es que a lo mejor no existe. Qué frustrante que digas eso. Claro, no, pero es que lo que tenemos que ir es un poco lo de antes, al sentido común y a las cosas más sencillas. Es frustrante, pero a la vez, para mí lo que me frustra más es ver cada vez más pacientes que me llegan a la consulta con sobres y carpetas llenas de pruebas carísimas que han ido de profesional en profesional buscando solución y no logran saber lo que tienen. Entonces, te frustras. No, es maravilloso, a la vez. Claro. O sea, es frustrante porque nos pasamos la vida pensando que la prueba nos dará el camino y nos quedaremos tranquilos y eso nos da mucha tranquilidad porque necesitamos un nombre, una etiqueta para todo. Pero esto me da luz porque si tú haces una buena anamnesis y la gente tiene suerte de visitarte con un profesional como tú, te estarás mucho rato en la primera visita, pero de ahí sacarás la mayoría de conclusiones, con lo cual al minuto 1 de salir por la puerta empiezas a trabajar como paciente. Eso es. O sea, se trata de no depositar toda tu esperanza en las pruebas, sino más en un conocimiento profundo sobre tu cuerpo. Y cada persona es un mundo. Es decir, que hay que... O sea, no hay que clasificar a las personas por... Yo soy SIBO de metano, yo soy intolerante a la fructosa. No hay que clasificar los problemas digestivos así, sino en cada persona, como hacían las medicinas tradicionales, que es valorar los síntomas y a partir de ahí empezar a construir lo que te pasa. Sí, te voy a contar un secreto a ti y a todos los oyentes que me pasó a mí después del segundo embarazo de gemelos, con un sistema inmunológico súper tocado durante 1 año y medio, bueno, imagínate, muy, muy cansada y pasándome factura, también el estrés. 2 terapeutas muy conocidos, que tú los conoces muy bien, muy buenos los dos. Uno me decía que tenía hipotiroidismo y el otro defendía muerte que no. El que defendía muerte que no, lo defendía porque me decía, ¿pero tú tienes todos estos síntomas relacionados con el hipotiroidismo? Y no tenía ni uno. Y me dijo, lo siento, es que yo me baso en la clínica. Si tú no tienes nada relacionado, a mí me da igual lo que te diga la analítica. Claro. Es fuerte, ¿eh? Claro. Como 2 personas muy reputadas viendo exactamente todo mi historial, todas las pruebas, que no se pongan de acuerdo en si ha brotado un hipotiroidismo muy habitual después de un embarazo, ¿no? Ostras, y es porque a alguien le da más valor que a otro los síntomas clínicos. Claro. Efectivamente. Bueno, al final son formas de trabajar, ¿eh? Sí, son válidas las dos, ¿eh? Me parecen apasionantes las dos, sí. Exacto. Al final, y bueno, ojo que yo también utilizo pruebas y eso, o sea, también nos dan información, pero es simplemente el cómo se plantea de inicio, ¿no? De por dónde empiezas, o qué es lo más importante, o orden de prioridades.
ahora tenemos que entender mucho de gases para entender lo de los trastornos digestivos. Sí. Nos habláis del hidrógeno y los que somos de letras puras y metano, bueno, nos perdemos por el camino. Pero aquí hay una diferencia a nivel sintomatológico que nos llevará a hablar de esta dieta que hoy nos ha traído aquí, y es, por ejemplo, de definir muy bien si los gases que tiene la persona son con olor o sin olor, ¿verdad? Sí, a ver, sería simplificando, pero bueno, sí podríamos entender que diferentes elementos de la dieta, por ejemplo, fibras o algunos hidratos de carbono, cuando los comemos, llegan al intestino y forman un gas, el más elemental, el más pequeñito, que es el hidrógeno. El hidrógeno, entendamos que es el alimento universal para el resto de bacterias, ¿vale? A su vez, alimenta a otras bacterias que lo utilizan para fabricar moléculas más grandes. Entonces, a partir del hidrógeno, hay unas bacterias que van a formar metano y otras pues pueden formar sulfuro de hidrógeno. Las que forman metano, pues bueno, suelen ser gases que no suelen tener olor, ¿vale? Son gases sin olor y bueno, como curiosidad también suelen hacer más sonido al expulsarlos, ¿vale? Suelen ser con más olor y sonido. En cambio, hay otro grupo de bacterias que pueden formar gases azufrados, que es el sulfuro de hidrógeno, que son esos gases que huelen pues, a huevo podrido, que huelen mal, y suelen ser gases más silenciosos. Entonces, todos estos gases tienen funciones en el organismo y son saludables, vamos a decir, son buenos y tienen incluso funciones biológicas, pero en cantidades moderadas y adecuadas y equilibradas. El problema... Paremos un poco aquí, vale. Porque ¿qué es una cantidad moderada a nivel 24 horas que tiene un día? Mira, la cantidad moderada es la que no produce síntomas. Y esto es comprender esto es importante porque fíjate que incluso hay estudios en los que han visto que, que pacientes que sufren distensión abdominal, ¿no? Que se me hincha la barriga, lo comparan con pacientes normales que no tienen ningún síntoma digestivo y la cantidad de gas que hay dentro de los intestinos es la misma. Es decir, que no se trata de decir cuánta cantidad de gas es adecuado formar o no formar. No, si es que no es una cuestión de cantidad de gas. Es una cuestión de tipo de gas, de la gestión que hacemos a nivel intestinal, de dónde está el gas. No es lo mismo que esté en el intestino delgado o el intestino grueso. Cuando está en el... ¿Podemos saber nosotros mismos la diferencia? Para autodiagnosticarnos un poco. ¿La diferencia de qué? ¿De dónde está el gas? Bueno, de dónde está el gas, eso se valora con la prueba del sobrecrecimiento bacteriano, el test del aire expirado para valorar el SIBO. Ahí podemos ver si el gas está en el intestino delgado o en el intestino grueso. Eso es una forma para verlo. ¿Y el SIBO dónde está? O sea, un positivo de SIBO, ¿dónde tendrá el gas? Mira, el sobrecrecimiento bacteriano, por definición, las siglas de SIBO es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Son las siglas en inglés, evidentemente. Entonces, cuando hablamos de que es un SIBO positivo a metano, por ejemplo, es un exceso de bacterias formadoras de metano en el intestino delgado. Por eso... lo típico del SIBO, los típicos síntomas del SIBO son pues ese hinchazón, esos gases que molestan, pero no es que tengas más gas que otra persona, es que los tienes en el sitio equivocado. Ok, ¿vale? Súper entendido. De hecho, es donde se generan más problemas cuando pasan cosas en el intestino delgado y no en el grueso, ¿verdad? Es como más problemático. Eso es que vale. No tenemos adaptación para poder expulsar, son gases, hay mucha gente que dice, pues tengo sensación de mucho gas pero que no puedo expulsar. ¿Vale? Si los puedes expulsar con facilidad, entonces no serían tan problemáticos. Claro, o sea, si simplemente tienes algo de gas y lo expulsas y no te produce ninguna molestia, pues bueno, no es problemático. Y luego, fíjate, otra cosa, entender que cuando tenemos gases en el intestino, tenemos tres formas de eliminarlos. Una sería la expulsión hacia el exterior, hacia la atmósfera, ya sea por eructos o por evacuación anal, por abajo. Otra forma sería el consumo de gas por parte de las bacterias, o sea, hay bacterias que utilizan ese gas para formar moléculas. Y el tercero
la tercera forma de deshacernos de los gases es la absorción, o sea, la difusión desde el interior del intestino a la sangre, que luego se eliminaría por los pulmones. Eso también es importante entenderlo porque si nuestro intestino está inflamado, esa absorción intestinal, esa absorción hacia la sangre y luego hacia los pulmones, no, tampoco se realiza correctamente. Entonces se acumulan también más gases. Ya, vale, entendido. No por tener muchos gases, si no hay síntomas, estás mal. Eso de entrada. Exactamente, claro. Vale, muy bien. Después también, bueno, por ejemplo, en el tema de la acidez, que está también muy de moda hablar de la acidez de estómago, porque durante unos años yo tenía una confusión, Lucía, que la he contado alguna vez, que no entendía lo de entre que estaba de moda la dieta alcalina y que el omeprazol era para quitar la acidez. Pensé que lo ácido no era nada bueno. Y después resulta que he entendido que la hipocloridria es una falta de acidez porque necesita acidez nuestro estómago. Y bueno, me costó mucho, ¿eh? Me costó mucho entender todo este proceso. O sea, 10 años. Así, ¿eh? O sea, ¿cómo? Porque entre lo de la dieta alcalina me mató ahí por en medio, porque entonces aún lo entendía peor. Pero claro, durante muchos años se relacionaba el cáncer con la acidez. Y entonces yo pensaba que el cuerpo no tenía que estar ácido para no tener cáncer. Lo estoy resumiendo mucho, ¿eh? Y ahora resulta que la acidez es muy necesaria. Exactamente. El ácido del estómago es fundamental y el tener poco ácido en el estómago quizás es una de las causas que vemos más en consulta de esos trastornos digestivos en el intestino grueso. O sea, cuando falla el estómago ya falla todo lo demás. Esa diferencia entre, bueno, que nosotras en el libro de remedios naturales al alcance de todos que escribí con mi madre, con Nueva Cuevas, ya describíamos esa diferencia que nosotros le llamamos acidez versus ardor, ¿no? La acidez sería el exceso real de acidez en el estómago, que ojo, hay pacientes que lo tienen, poquitos, pero lo tienen, que ese tipo de acidez sería el que cuando comes algo se te alivia, ¿vale? Y te quedas más tranquilo y empeora cuando estás más en ayunas. En cambio, lo más habitual es que ese reflujo, esas sensaciones las tengas durante la digestión, después de comer. Y además, si comes, en el momento, a lo mejor se te alivia un poco, pero enseguida vuelve ese ardor, ¿no? Ese ardor. ¿Por qué pasa el primer motivo y por qué pasa el segundo motivo? Pues mira, el primer motivo, el exceso de acidez, puede ser suele estar más asociado, por ejemplo, a personas que fuman, que beben, que tienen una serie de malos hábitos que durante un tiempo pues tienen esos síntomas de acidez, pero no suele dar problemas a nivel del intestino y de gases y demás, ¿no? Lo más habitual es la segunda situación que hemos hablado, que es el ardor, que se produce por hipocloridria, como tú bien has dicho, ¿no? Por falta de ácido en el estómago. Y eso, bueno, pues hay muchos motivos que pueden llegar a eso. Simplemente el estrés cronificado es una de las principales causas. Otra es el uso de inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, la mala alimentación cronificada en el tiempo. Bueno, hay muchas situaciones que pueden llevar a esto. La vida que tenemos todos, vaya. Sí. De 10 pacientes que te entran en consulta, ¿cuántos tienen hipocloridria? Claro, muchos, sí. Muchos, ¿no? Sí, exacto. Es que es el mal del siglo XXI. Encuentro que se habla poco de esto. Pero bueno, sí que se habla de estrés, que es la consecuencia. Y claro, es que ya... La causa dices, es la... La causa, claro. Sí. Digo, es que da igual, dile dispepsia, dile disbiosis, da igual, si ya sabes que el motivo es el estrés, ¿no? Claro. Pero bueno, así resumiendo. En consulta, todos estos temas de trastornos digestivos, durante muchos años, se han tratado evitando aquellos alimentos que empeoran estos síntomas y hemos empezado a sacar grupos de alimentos uno detrás de otro los últimos años, ¿no? El gluten y la lactosa como grandes grupos, los procesados y el azúcar como algo evidente que se tiene que sacar para siempre y que nos está malmetiendo la flora intestinal sin ninguna duda, y después hemos entrado ya en detalle con dietas como la FODMAPs, que son súper exigentes, o como la dieta baja en histamina, que mucha gente en España lo ha probado o lo ha hecho durante un tiempo
y que son muy restrictivas, pero que seguramente es la manera de abordarlo en consulta, o una de las maneras, no sé si la única, Lucía, que es que, bueno, vamos a sacar primero lo que te está dañando, ¿no? Exacto. Aunque sean muchas cosas. Exacto. Bueno, la dieta baja en FODMAP sí es la más conocida, pues la de elección cuando hay situaciones de estas de SIBO, de hinchazón abdominal y demás. Pero lo primero que me gustaría decir, aunque yo soy dietista nutricionista y yo trabajo mucho con la alimentación, pero también con otras herramientas terapéuticas, ¿no? Entender que la alimentación es solo una herramienta y que no debería utilizarse de forma aislada. Es decir, una dieta baja en FODMAPs, si solo haces eso para solucionar tu problema, nunca lo vas a solucionar. Porque siempre vas a tener que estar restringiendo y es probable que cada vez necesites restringir más porque el cuerpo te va a llevar a eso. Pero a la vez de cualquier dieta restrictiva hay que hacer un planteamiento terapéutico y empezar a tratar, porque el objetivo es restringir, al principio restringir de forma más estricta y después ir reintroduciendo alimentos. Entonces el objetivo es que haya cada vez más tolerancia, pero para eso tienes que trabajar el intestino y el estómago, vamos, todo el tubo digestivo. Bueno, aquí es pues terapia psicológica, replantearte la vida que tienes, ¿no? El ritmo que llevas, el poco deporte que haces, exacto. ¿no? El poco contacto con la naturaleza. Todo eso, exacto, todo eso que ya sabemos. Mira, el otro día me decía una paciente, yo es que me pongo peor a lo largo de su vida, cuando toma antibióticos, y algo muy característico que le pasa, que cuando duerme poco, si un día duerme poco, al día siguiente está fatal de la barriga. Claro, bueno, esto lo tengo clarísimo. Eso lo tenemos claro, que los ritmos circadianos sabemos que afectan incluso a las bacterias, a los microbios y también a la integridad del tubo digestivo. Y claro, eso lo notamos un día, ¿no? Que dormimos poco y al día siguiente estamos mal. Imagínate mantener eso durante el tiempo. Eso puede ser una causa de problemas digestivos. Entonces, trabajar siempre de fondo, ¿vale? Hay que trabajar todo esto de fondo. Luego, ayudas que necesitemos, bueno, algunos suplementos, algunos probióticos, algunos elementos que utilicemos para ir avanzando junto con la dieta, ¿vale? Pero tiene que ir todo a la vez. Muy bien, ha quedado muy claro y la gente lo sabe. Otra cosa es hacer los deberes, que a veces tenemos mucha fuerza de voluntad en hacer una dieta restrictiva, cosa que me parece heroico en mucha gente, y es verdad que después en otras áreas de su vida pues no tienen tanta fuerza de voluntad, que también se entiende, porque no puedes hacer... De hecho, las redes sociales en eso... complican un poco la autoestima de la gente, ¿no? Porque, ostras, parece que todo el mundo tenga muchas horas su día como para hacer deporte, estar expuesto al sol, y dices, bueno, qué mal lo hago, que yo necesito ir a la oficina y trabajar y estoy con el fluorescente. Y eso estresa más que el propio estrés que ya tiene la persona en su día. O sea, que es bueno, es normal que digas, de los 5 pilares que yo siempre digo que forman la rueda de la vida sana, pues no puedes sacar un 10 en todas. Y bueno, al menos haces alguna, ¿no? O sea que para quitar un poco también de presión a la gente. Vamos a la alimentación, que es de ahí donde aún tienes más experiencia. Hablábamos de la FODMAPs. La FODMAPs, para que la gente nos entienda un poco, ¿podrías contar qué tipo de alimentos se sacan y por qué? Vale, bueno, en la dieta baja en FODMAP lo que se hace es excluir todos aquellos que generen una alta fermentación en el intestino. Entonces se retiran pues, frutas y verduras altamente fermentables. Por ejemplo, de las verduras, pues las coles, las alcachofas, los espárragos, bueno, todo un tipo de verduras que quedarían fuera, y luego frutas ricas sobre todo en fructosa y sorbitol, como la manzana, la pera, el mango, luego el aguacate, nectarinas, bueno, una serie de frutas y verduras. Luego el trigo, cebada y centeno se retiran, las legumbres se retiran. Esos serían los grupos más importantes, ¿vale? ¿Eso es para no tener flatulencias o inmediatamente nuestras heces serán mucho mejores? Pues depende del caso, ¿vale? Piensa que hay gente que tiene estreñimiento que le puede ir bien, hay gente que tiene diarrea que le puede ir bien y hay gente que tiene hinchazón y gases y le puede ir bien. ¿Vale? Dependiendo de si esa restricción, o sea, esa dieta es para ti o no, ¿vale? No a todo el mundo le funciona. Hay gente que empieza a hacer la dieta baja en FODMAP y no le funciona.
¿vale? Y si ese es tu caso, pues tienes que dejar de hacerla. No tiene ningún sentido mantenerla si no te ha funcionado. Si en 2 semanas aplicas dieta baja en FODMAP y no tienes una mejoría sustancial de los síntomas, no hay que seguir por ese camino, ¿vale? Es muy importante. Vale. ¿Y qué puede pasar si esa persona con eso no mejora? Si estamos quitando todos los posibles enemigos de sus gases y su hinchazón. Pues simplemente entender que los alimentos ricos en FODMAP, ahora mismo he citado algunos que bueno, son frutas y verduras que son saludables. Claro, si los retiramos, es verdad que estamos restringiendo de alimento también para nuestras bacterias buenas, que es el motivo por el cual se dice que no se mantenga durante mucho tiempo, porque claro, al final reduces ese alimento y puedes reducir la diversidad bacteriana, que es uno de los marcadores fundamentales de una microbiota saludable. Entonces, ahí entender, primero, que la dieta baja en FODMAP se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer mejor o peor. Hay gente que me viene a la consulta haciendo teóricamente dieta baja en FODMAP, que lo que ha hecho es quitar por completo toda la fruta y toda la verdura, ¿no? Y comen pues arroz con pollo y patata y poco más. Eso no es saludable, evidentemente. Pero bueno, una dieta baja en FODMAP, yo por ejemplo insisto mucho en la inclusión de especias. Las especias para mí son la clave, ¿no? En la dieta baja en FODMAP para ayudar a mantener esa diversidad. Y luego las frutas que se toleran, la uva, la fresa, la papaya, kiwi, los frutos rojos, son frutas que se suelen tolerar bien. Cuidado, y aquí un inciso, que como normalmente hay problema de digestión en el estómago, la hipocloridria que hablábamos, la fruta se tolera mucho mejor en el desayuno, pero no se suele tolerar bien cuando la tomamos de postre. Entonces, el momento del día en el que se consumen los alimentos también es importante. Y la cantidad, claro. La cantidad es muy importante, no es lo mismo un cuarto de aguacate que un aguacate entero. Claro, y de hecho en la dieta baja en FODMAP hay una parte de la cantidad es clave, ¿no? Por ejemplo, tú te puedes comer un puñado de almendras, pero si te comes 2 puñados, pues a lo mejor ya no te sienta bien, ¿vale? Lo mismo con el boniato, con la berenjena, ¿no? Hay diferentes alimentos que hay que controlar muy bien las cantidades. Sí, sí. Esto a veces somos más o menos capaces de escuchar nuestro cuerpo. A veces dices, mira, ayer me tomé 3 cafés y he hecho las heces deshechas y sé que un café sí lo tolera mi cuerpo, pero a veces es difícil porque has hecho muchas otras cosas durante el día y dices, ¿y será el yogur? Claro. ¿Será que me he pasado con el queso? ¿Será que ha sido el café? ¿Será la combinación de que me he pasado porque ha sido yogur, café y queso? Y que es un mareo, ¿eh? Claro, por eso el hacer la dieta restrictiva al principio nos ayuda a identificar esos alimentos. Es decir, tú la haces, yo normalmente la hago 3-4 semanas estricta y luego ya empezamos a incorporar alimentos. E incluso cuando ya tenemos el control, si un día haces una comida libre, tampoco pasa nada. Simplemente vamos a ver qué pasa después, a identificar lo que pasa, a observar lo que pasa. Lo que pasa es que la dieta en sí no recupera tu trastorno digestivo. ¿O sí? Bueno, hay diferentes opiniones. Yo antes, al principio, he comentado que solo la dieta no sirve. Es verdad que la dieta ayuda a desinflamar el intestino, porque es un intestino lleno de gases, pues no se va a poder recuperar. Pero reducir esa congestión intestinal, esa inflamación, puede ayudar un poco al proceso, pero por sí sola, si no vas a hacer nada más, no vas a recuperar tolerancia, que es el objetivo. Y después, si haces algo más, en solo 4 semanas, después de muchos años, por ejemplo, de padecer gases, ¿se ha desinflamado de tal forma que difícilmente se volverá a inflamar? Me parece raro, o sea, difícil. No, a ver, cuando hacemos una dieta restrictiva de 4 semanas y luego reintroducimos alimentos, yo no pretendo que en ese mes hayas recuperado tu integridad del intestino, pero es la forma de saber si tú eres intolerante a todos los FODMAPs o no. Me explico. Yo tengo pacientes, por ejemplo, bastantes, que empezamos a reintroducir y el sorbitol lo toleran bien. El resto no, ¿vale? Pero el sorbitol lo toleran bien. Bueno, pues a lo mejor podemos ya hacer una alimentación un poquito más variada, ir dando pasos, ¿vale? No es que antes no lo tolerasen, sino que igual el sorbitol siempre lo han tolerado, ¿me explico?
Ahora que dices eso, previamente no usas nunca la prueba de intolerancia a la lactosa, fructosa y sorbitol para ya ir más directa, ¿o quieres probar alimento por alimento y cada paciente uno por uno? Sí, se pueden hacer las pruebas. De hecho, yo tengo un tipo de pacientes que ya me vienen con las pruebas hechas y otros que algunos sí que se las pido yo incluso, ¿eh? Pero piensa que no hay pruebas para todos los FODMAPs. La hay para la fructosa, sorbitol y lactosa, pero no hay prueba para ver si los fructanos te sientan bien, para ver si los galactanos te sientan bien. El manitol, no sabes si el manitol te sienta bien o no. Es decir, es que es mucho más complejo, no tenemos pruebas para todo. Es por eso que este sistema nos permite, pues es la forma de hacer como una especie de test sin hacer una prueba. Dices 4 semanas, hay gente que... Hay veces que la prescribes más tiempo y hay gente que dice que no, que más de, bueno, entre 30 y 60 días como tope, justo por eso que decías de que puede empobrecer la microbiota intestinal. Si se hace bien, dices que puede haber frutas, verduras y que no hay problema, y sobre todo depende de lo que hacías antes, pues seguramente puedes tener una dieta FODMAPs que sea hasta más saludable, pero después reintroduces. Entonces, para la gente que con FODMAPs no mejora, y ahí es donde entras otra estrategia que es de lo que hemos venido a hablar, la dieta baja en compuestos azufrados, que si os acordáis, al principio de todo, Lucía ha dicho que los pedos, los gases con olor, eran los que desprenden este azufre y entonces no sé si es a esta gente, a la gente que tiene gases con olor, que ya de por sí, por este simple síntoma, les podría interesar escuchar a ver qué diferencia hay entre la FODMAPs y esta dieta baja en compuestos azufrados. ¿Sería así? Bueno, o sea, no es tan fácil como decir si me huelen los pedos, pues ya hago este tipo de dieta. No es así, o sea, hay que valorar el conjunto. Pero bueno, yo sí que diría que si has probado una dieta baja en FODMAP y no te funciona, pues a lo mejor esta propuesta es más eficaz en tu caso. Pero bueno, hay que valorar todo, ¿eh? O sea, los síntomas característicos es verdad que son heces blandas, descompuestas heces blandas y con mucho olor. Y hay personas que también tienen eructos con algo de gas o, mal aliento, mal sabor de boca, ¿vale? Lo relacionado con el olor en general. Aquí es donde quizás les interesaría esta dieta. Cuenta un poco qué son los compuestos azufrados y por qué nos pueden dañar. Vale, y antes, espera un momentito, antes de continuar, es bastante más complejo porque hay veces que según en qué lugar del tracto digestivo, del tubo digestivo esté ese desarrollo de bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno, pueden producir o no este tipo de síntomas o mezclarse con otros síntomas, ¿vale? O tener incluso alternancia entre gases con olor o sin olor. Lo digo porque muchas veces se combinan. Pero en cualquier caso, cuando hay este tipo de gas, que se produce este tipo de gas, resulta al menos interesante tenerlo en cuenta. Mira, los compuestos azufrados son compuestos que están en alimentos, están en diferentes alimentos y son el sustrato, o sea, el alimento, parte del alimento de un tipo de bacterias que se llaman bacterias reductoras de sulfuro. Y son las que van a producir este gas. Este gas, el sulfuro de hidrógeno, se caracteriza porque es inflamatorio, ¿vale? Produce inflamación y luego hace algo que a nivel de los enterocitos, que son las células que recubren ese intestino, los enterocitos utilizan butirato como alimento. El butirato que seguramente, Nuria, tú ya lo conoces. Está en el GI. Mira, en el GI, lo conozco exacto. porque está en el GI. Está en el GI. Vale, pues nuestros enterocitos, nuestro intestino necesita butirato para estar fuerte, para estar bien. Bien, pues el sulfuro de hidrógeno compite con el butirato para ser utilizado por el enterocito. Entonces, eso implica que pueda generar un problema a nivel de la mucosa intestinal. Hay estudios en los que, ya antiguos, desde hace años, que muestran una relación con la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, este tipo de patologías, con un exceso en la producción de este tipo de gas, ¿vale? Sin llegar a eso, sin llegar a este tipo de patologías, hay muchos pacientes que sufren de exceso de sulfuro de hidrógeno.
¿vale? Entonces, entender que el problema es que llegue un exceso de azufre al intestino, especialmente al intestino grueso, pero bueno, también puede estar en el intestino delgado. Por lo tanto, la digestión y absorción de los compuestos azufrados es fundamental. Si, por ejemplo, yo me como un filete de carne de ternera, imagínate, y tengo hipocloridria, no digiero bien en el estómago, eso va a generar más compuestos azufrados en el colon, ¿vale? Y va a ser más problemático. Es por eso que empezar siempre de arriba abajo, ¿no? Empezar valorando cómo está la función digestiva a nivel del estómago va a ser también muy importante para esto que estamos hablando ahora. Y será también muy importante para garantizar una absorción de nutrientes, por lo que decías ahora, ¿no? Es decir, tengo anemia y soy omnívora, un clásico, Claro. ¿no? Ahora que decías lo del trozo de carne mal digerido, a veces pensamos que estamos llevando una alimentación súper saludable y no estamos absorbiendo lo que comemos, que esto es un horror. Exacto, eso es muy habitual. He leído que el Helicobacter pylori se puede relacionar con un problema con el azufre también. Yo ahí todavía no tengo suficiente información para poderlo relacionar. Vale. ¿Vale? No. Y no hay pruebas diagnósticas, entonces, para saber que tenemos un problema con el azufre. No, sí? no las hay. Sí que es verdad que está el test del SIBO, el test de aire expirado que actualmente se hace para SIBO, para sobrecrecimiento bacteriano. Actualmente se mide hidrógeno y metano. En Estados Unidos, en Canadá, ya hay ese test en el que analizan el sulfuro de hidrógeno. En España se está intentando incorporar, todavía no está disponible, al menos que yo sepa. Es posible que próximamente, no sé si meses o años, tengamos ese test. Aún así, a mí me gustaría decir que aunque lo tengamos, tú puedes tener un problema de exceso de gases azufrados en el último tramo del intestino grueso y a lo mejor ni siquiera aparecer como resultado en ese test, ¿vale? O sea que, como siempre, volvemos a lo del inicio, los síntomas son lo importante. Vale, lo que sí que se está es no sé si en Estados Unidos, empezando a prescribir bastante esta dieta, es decir, al principio lo decíamos, cada vez hay más publicaciones divulgativas, no solo papers que están hablando de esta dieta, ¿verdad? Y tú auguras que esto puede ir bastante bien a mucha gente y que podría ser la próxima dieta de moda en España. Sí, no me gusta llamarla de moda, sino que sería una propuesta de dieta para un tipo de pacientes. Sí, eso sí. Y después, el tener claro que es eso, que ese conjunto de síntomas el que nos lo va a aportar esta solución. Vamos. Igual que la FODMAPs, ahora vamos a decir unos cuantos alimentos, que es una desgracia que la dieta los quite, que eso es lo peor de este tipo de dietas, que dices toda la vida pensando que este era lo más saludable del mundo y ahora me dices que esto me está malmetiendo el estómago, quizás, bueno, por muchos otros motivos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de alimentación que se propone para reducir el azufre? Bueno, vamos a contarlo. Mira, algo que aprovecho además ahora de decirlo, yo normalmente hago según el paciente, según la persona, hago un test, una especie de test, como no tenemos prueba diagnóstica, hago un test de 5 días para valorar si realmente esto es eficaz o no, porque se considera que si en 5 días haciendo una dieta restrictiva baja en azufre no tienes ninguna mejoría, de nuevo, pues esa no era el problema, ¿no? Pero hay mucha gente que con 5 días haciendo una dieta estricta pues ya nota mejoría. Eso es un indicativo de que a lo mejor efectivamente el azufre estaba siendo un problema en esa persona en este momento. Bueno. Se trata de hacer una dieta en la que se elimina la carne roja, los lácteos, todos los lácteos, dentro de las hortalizas, todas las crucíferas, estas que cuando cocinamos huelen como a huevo podrido, ¿vale? Pues ese olor son olores azufrados, son compuestos azufrados. Crucíferas que sería brócoli, coliflor, todo ese grupo. Y las aliáceas, que sería el ajo, cebolla, puerro. ¿Vale? También se restringen los huevos, porque los huevos también son ricos en azufre.
Esta es la desgracia para mí. Los huevos. Bueno, las otras también, ¿eh? Pero, ostras, es que Hmm. los huevos, ¿por qué no? Porque, bueno, porque son ricos en azufre, punto, Sí, ¿no? sí, Ya sí, está. son muy ricos en azufre. De hecho, es uno de los alimentos que se recomienda cuando quieres aportar azufre, son los huevos. Yo normalmente los huevos no los elimino por completo, sino que los mantengo en cantidades controladas, ¿vale? Para no excedernos. Ahora que habíamos entendido que para el colesterol no iba mal y la gente desayuna 2 huevos cada día, pues no a todo el mundo esto le irá bien. No, hay mucha gente muy bien y bueno, si tenemos esta particularidad, esta situación, pues a lo mejor no. Y luego, fíjate, hay otra cosa importante también que son los sulfitos. Los sulfitos que se añaden a fruta seca, a bueno, algunas bebidas, pues también tenerlo en cuenta. Incluso sulfitos que pueda haber en el agua. Se tiene en cuenta un poco todo ese aporte de azufre, que también puede estar en aditivos, en algunos suplementos. Esto lo tenemos que tener en cuenta. La mostaza, he visto en un Sí, listado que he la buscado. mostaza también. Fuera mostaza. Bueno, esto podemos vivir sin mostaza. Entonces, a grandes grupos, ¿qué se puede comer en una dieta baja en compuestos azufrados? A ver, realmente es que se puede comer cereales, quitamos el trigo, cebada y centeno, pero el cereal, o sea, el arroz, el trigo sarraceno, quinoa, aunque el arroz es el más seguro en este caso, pero bueno. Y luego patatas, el resto de verduras, frutas, especias, el pollo, pavo, pescado, marisco. O sea, realmente, vamos, yo considero que se pueden comer muchas cosas en este tipo de dieta. O sea, ¿todas las verduras se pueden comer excepto crucíferas? Que esto es un gran qué, ¿eh? Sí, a ver, sí, yo te hablo desde lo que yo utilizo, ¿eh? Desde lo que yo utilizo, porque es verdad que hay verduras que tienen un poquito de azufre y entonces hay listas americanas que son mucho más estrictas y a lo mejor eliminan algunas otras hortalizas, pero yo en el planteamiento que hago retiro solo las que he comentado. Vale, ¿y fruta? Y fruta también. Se permite toda, a excepción en algunos casos de naranja y mandarina, cítricos básicamente, pero el resto se permite toda. De hecho, fíjate, Nuria, es un planteamiento que muchas veces se habla como el planteamiento contrario al FODMAP, porque cuando hay un problema de compuestos azufrados y justamente interesan los FODMAPs o interesan los fructanos, otro tipo de estas fibras, para contrarrestar ese desequilibrio de la microbiota intestinal. Ahora me ahorro la pregunta absurda que te iba a decir si se podían hacer las dos a la vez. Vale. Yo creo que esta es como más fácil que FODMAPs. A mí ¿no? sí, o sea, para mí es más fácil, es más sencilla. Ostras, para hacer como paciente, ¿eh? ¿Por qué decías que el arroz es más seguro que el trigo sarraceno? No te dejo pasar una, ¿eh? Que el trigo sarraceno y la quinoa. Pues simplemente porque el arroz es el que menos azufre tiene de todos. Vale. Lo digo como ahí como el monstruo del arsénico y todo. Es como, bueno, no, también vamos y venimos con el arroz. El arsénico, bueno, que justamente yo escribía un artículo hace años de un poco desgranando todo el tema. Maravilloso artículo. Ponerlo un poco en la balanza, pero que no significa que no se pueda comer arroz. Y además yo lo que recomiendo siempre es... Con ese artículo yo, bueno, he recomendado siempre cómo se debe hacer. Claro, ¿y qué arroz? O sea, comprar arroz nacional, que es la clave, y nada, y lavarlo y ya está. Se puede comer arroz, no hay problema. Cocerlo con mucha agua, así de ahí también... se quedaba un poco... Sí, ¿no? Pero yo simplemente a la práctica es compra lo nacional y lávalo antes de cocer y ya está. ¿Y quizás semi-integral mejor? Y semi-integral mejor que el integral, sí. Y mejor que el blanco, sin duda. Y mejor que el blanco. Muy bien, estamos ahí con la dieta baja en alimentos con azufre. ¿Existe alguna tabla de medidas del contenido de sulfuro de cada alimento para saber cuáles son los bajos, los medios o los altos, como en la FODMAPs? Mira, a mí que me gusta ser muy puntillosa con todas las tablas y todos los datos que extraigo, es un problema porque solo hay un estudio publicado en 1939, hace mucho, sobre el contenido de azufre en los alimentos. A partir de ahí nos tenemos que guiar pues a partir de las tablas de composición de la USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y hacer valoraciones y hacer cálculos de cada alimento. Pero es difícil hoy por hoy porque no hay unas tablas súper fiables de decir me baso en esto.
Bueno, pues es lo siguiente que alguien tendría que hacer, ¿verdad? Sí, eso está por hacer. Sería brutal, sí, Sí. sí. Bueno, que los de Monash University, que son los cracks midiendo la FODMAP, se metan ya con los compuestos azufrados Ya, y no sé y nos hagan estas porque tapas. igual se cae parte, claro, en este caso, en estos pacientes, no, ya no sirve la dieta baja en FODMAP, ¿no? Es otra idea. Tú, en todo caso, estás prescribiendo esto a veces en consulta y estás viendo mejora. Sí, 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 Claramente, ¿eh? sí, 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 claro. O sea, hay casos en los que, Qué guay. sobre todo cuando hay, o sea, es que tengo varios casos de este tipo de disbiosis en el intestino delgado, personas que han perdido tolerancia a muchos alimentos, en los que el cambio es brutal. Y nos queda un tema que desencadena otros temas para hablar, que sería el tema de las grasas. Tú eres muy especialista en eso, te has dedicado mucho tiempo, no sé si lo diré bien, a través de tu tesis a investigar mucho sobre los aceites. ¿Lo he dicho bien? Sí, bueno, mi tesis fue sobre el estudio de la estabilidad de los aceites en la cocina y el uso de especias para conseguir mayor estabilidad. Con lo cual eres muy especialista en aceites, sobre todo, en los tipos de grasas, y aquí se combina que a veces el paciente con trastornos digestivos ves que no tiene una buena digestión de las grasas. Y también lo ves a través de, bueno, si lo puedes contar un poquito, que es la taurina, la bilis y eso que me cuesta tanto Sí, de entender. mira, hay dos motivos principales por los cuales a veces no se tolera bien la grasa, independientemente de que sea buena o mala, ¿vale? Que eso es lo que cuesta más de entender, ¿no? De cómo me puede sentar mal el aceite de oliva o los frutos secos. Bueno, comprender primero que cuando hay dispepsia, es decir, malas digestiones, digestión pesada, lenta a nivel del estómago, se ha observado que hay una alta sensibilidad a la grasa. Es decir, que cuando hay más grasa, pues hay más molestias, también hay un vaciado gástrico más lento, es decir, que la digestión va más lenta. Eso es un motivo, que hay veces que, no sé, que la gente pues ya come una comida llena de grasa y ya te notas la barriga hinchadísima, ¿no? Y ya empezamos mal. Bueno, pues hay un segundo motivo que tiene que ver con esto que estamos hablando de los compuestos azufrados, que sería cuando nosotros consumimos un alimento con grasa, imagínate una salsa, estimulamos la vesícula biliar para que libere bilis al intestino, ¿vale? Esa bilis, que es necesaria, que es fundamental para la digestión de la grasa, contiene elementos azufrados, especialmente la taurina, que es un aminoácido azufrado. Entonces, si liberamos mucha bilis al intestino, pues claro, también tenemos más compuestos azufrados que le van a ir mal si tenemos este tipo de disbiosis, ¿vale? Y puede generar más gases con olor. Hay mucha gente que dice, es que a mí los dulces, que eso me lo dicen mucho los pacientes, los dulces me producen gases con mal olor y malestar a nivel intestinal. Realmente, si te comieras un sobre de azúcar, eso no te pasaría. Eso te pasa por la cantidad de grasa que llevan los dulces. O Vale, estas navidades, los turrones, los bombones, todo eso está cargado Lleva de grasa. grasas. Sí, sí. ¿Vale? Ya es que no me estaba imaginando estas grasas, porque ya como no me entran en la cabeza, estaba pensando en grasas saludables como el aceite de oliva o el aguacate. Tenemos que, o sea, no hace mucho más daño la grasa mala, ¿no? Evidentemente, aceites refinados o aceites sometidos a altas temperaturas, cocinar cualquier cosa, cualquier fritura, eso se digiere peor. Eso, evidentemente, además de ese elemento de la bilis, ese concepto de la bilis que he explicado, hay una grasa que queda sin digerir y que puede resultar problemática. Entonces, en una dieta baja en compuestos azufrados, ¿siempre hay este problema con las grasas? Suele haber mala tolerancia, sí. Entonces, una dieta baja en compuestos azufrados es una dieta también controlada en grasas. Controlada en grasas quiere decir que los dulces y todo esto seguro que no, pero frituras fuera,
Sí. Pero aceite de oliva en crudo, frutos secos y aguacate, ¿qué, por ejemplo? Controlado también, exacto. Eso es lo que O sea, cuesta más de entender. reducir, ¿eh? Reducir grasas, ¿eh? Sí. Grasas buenas también, ¿eh? Eso es, Muy reducir bien. incluso grasas buenas. Eso es lo que cuesta más de entender porque venimos de hace muchos años de toda la grasa mala, luego toda la grasa buena y ahora pues tenemos que comprender que tenemos que buscar el equilibrio y hay personas que le va muy bien y hay personas que no le va bien. Eso cuando te escuché contarlo la primera vez me cuadró, porque a veces sacamos el aguacate pensando que el culpable es el sorbitol y yo había visto en mí misma que una cantidad excesiva de grasas no me sentaba bien. Y pensaba, debe ser el sorbitol porque es el aguacate, pero me cuadra mucho esto que cuentas de la bilis y de que la grasa en exceso, un propio cuerpo puede estar viendo que no la está absorbiendo bien. Claro, eso es fácil de saber, Nuria, si te comes unas moras, por ejemplo, que tienen mucho sorbitol, si te sientan bien o mal, sabrás si era por el sorbitol o por la grasa. La grasa hasta puede dar puntitos en la cara, el exceso. Sí, ¿Verdad? a ver, este exceso de grasa no digerida o ese exceso de bilis cuando tenemos este tipo de disbiosis genera inflamación, que no hemos comentado antes, pero esa inflamación puede llevarse a otros lugares del intestino, inflamación extradigestiva. Y entre otros síntomas, pues a veces se produce acné, problemas en la piel. Vale, porque hay algún tipo de patologías a quien nunca prescribirías esta dieta porque no les irá bien. A ver, se trata de una dieta, claro, al final, a la práctica, pues es una dieta en la que tenemos que bajar grasa, tenemos que controlar proteína, porque al final mucha proteína, si no la digerimos bien, pues tampoco nos va a ir bien. Entonces, al final es una dieta que tiramos bastante pues de arroz, de patata, de verduras, de frutas, ¿vale? De este tipo de alimentos. Entonces, hay que comprender que si hay tendencia a la resistencia a la insulina, al síndrome de ovarios poliquísticos, si sospechamos que hay exceso de estrógenos o tendencia a acumular grasa, o sospechamos que puede haber cándidas intestinales, bueno, pues a lo mejor tenemos que ver de qué manera integramos esta dieta baja en azufradas con otro tipo de planteamientos, ¿no? O cómo combinar. Pero es verdad que independientemente de eso, fíjate que, por ejemplo, los lácteos nos fijamos, estamos solo centrados en la lactosa, si me sienta bien la lactosa o no. Muchas veces los lácteos sientan mal por muchos elementos, ¿no? Pero entre otros por esa riqueza en compuestos azufrados también. Wow. Entonces, entender, claro, a ver, hay gente yo tengo pacientes que me dicen, no, si es que yo me tomo la leche sin lactosa, pero me sigue sentando mal. Entonces, Pensaba que era por la caseína. claro, pero o sea, es la proteína, es esa caseína, pero a nivel de gases, que se producen gases, flatulencias, hinchazón, No es el motivo la no caseína. es el motivo la caseína. Son esos compuestos azufrados que están generando pues, sulfuro de hidrógeno. Entonces es más fácil que todo eso. Si los lácteos te sientan mal, los puedes dejar de tomar, que no pasa nada. ¿Vale? O sea, es un poco volver a la base, volver a un poco lo más sencillo, a tratar de que tenemos que digerir los alimentos, asegurar la digestión en el estómago, que si algo no te sienta bien, pues no lo comas de momento, ¿no? Vamos a ir viendo de qué manera avanzar, pero bueno, hacer más caso a cada persona. Has contado una dieta un poco vegetariana, ¿eh? Ahora con esta de baja en compuestos azufrados. Es un poco más, porque es baja en grasas, baja en proteína. A ver, la proteína es la proteína que seas capaz de digerir. Yo me apoyo mucho en el pescado y en el marisco, y en el pollo y en el pavo. Es decir, yo sí que creo que eso es fundamental el aporte de proteína y asegurarlo, ¿vale? Pero vale, con estos alimentos que comento, ¿vale? Pescado y carne blanca. Antes, hace muchos años, hablabas mucho de la dieta macrobiótica. Esto está lejos de una macrobiótica si ahora eres partidaria de la proteína animal. Vale, bueno, como yo nunca he seguido ningún patrón, ninguna etiqueta ni nada, es verdad que, por ejemplo, mi madre hace muchos años empezó con la macrobiótica
y bueno, la conozco bien y mi crianza fue muy basada en macrobiótica. La tuya, la mía. La conocemos bien. Yo no soy partidaria de los extremos, ni de una cosa ni de otra, ni de que todo vale para todos. Hay personas, y seguramente Nuria tú también conoces, que empiezan a hacer una dieta macrobiótica y les va muy bien. Y no por ello hay que machacar, porque ¿no? Luego digamos, no, pues hay que comer menos hidratos de carbono y hay que comer más proteína. Bueno, a lo mejor en un momento determinado de la vida, un planteamiento de ese tipo te puede ir bien, ¿por qué no? Yo creo que las bases tanto de la macrobiótica, de la dieta paleo, casi de la que quieras, te diría que son muy parecidas. O sea, es retirar lo problemático, los procesados. Fíjate que en la macrobiótica el gluten, o sea, el trigo, el cebada, centeno, sobre todo el trigo, también se retira. Es decir, que lo que más va a dañar de alguna forma a esa salud digestiva se retira. Luego hay que adaptar. Y fíjate, hay algo muy curioso que al principio hemos empezado hablando de dos situaciones, ¿no? De un SIBO de exceso de metano y otro de exceso de sulfuro de hidrógeno. Bueno, pues si tienes esa otra situación de exceso de metano, la macrobiótica te va fatal. ¿Por qué? Porque vas a meter un montón de hidratos de carbono que se van a utilizar para formar metano y te vas a hinchar como un globo. Cuando hay bacterias productoras de metano, o bueno, arqueas metanogénicas, más bien dicho, nos interesa justamente lo contrario, nos interesa aportar grasa, nos interesa estimular la bilis, porque la bilis mata o controla las arqueas metanogénicas. Entonces, fíjate qué bonito la forma de poder adaptar un poco en cada situación, ¿no? La grasa buena nos va a ir bien, o un tipo de dieta a lo mejor más paleo, me atrevo a decir, ¿vale? Pero más basada en pues más proteína, más grasa, nos va muy bien a esos pacientes con muchas arqueas metanogénicas. Pero cuando tu problema es el exceso de sulfuro de hidrógeno, pues igual hay que adaptarlo hacia algo más, pues con más arroz, con más, ¿no? Menos cantidad de proteína y menos cantidad de grasa. Recuerdo un momentito que la gente quizá no lo tiene muy claro, un síntoma, 2, 3 de exceso de metanogénicas. El exceso de bacterias metanogénicas, lo más característico es, aparte de mucho gas, mucha hinchazón, se suele asociar más a estreñimiento, ¿vale? Entonces suele ser más estreñimiento, gases sin olor y gases que hacen mucho ruido, ¿vale? Para que nos entendamos. Sin olor y mucho ruido. Muy bien. ¿Y la dieta low carb y la cetogénica, ya que las estemos repasando todas? ¿En qué sitio quedan del podio de Lucía Redondo? Estamos hablando, supongo, todo el rato de personas con trastornos digestivos, es decir, tú sacas el gluten siempre a los que tienen trastornos digestivos, entiendo, ¿eh? Sí, prácticamente siempre. Vale, que estamos hablando gente con patología. Claro, evidentemente, o sea, si no tienes patología puedes comer... lo que te dé la gana. Claro, o sea, no te voy a decir lo que te dé la gana, pero bueno, mientras quites procesados y controles otras cosas, o sea, es otra cosa, sí. Mira, preguntados por la low carb o el reducir hidratos de carbono, pues fíjate, hay personas que, si por ejemplo tenemos un exceso de metano, ¿vale? Pues una dieta controlada en hidratos de carbono simplemente nos puede ir bien. O si tenemos sospecha o detectamos que hay un problema de cándidas, pues también nos va a ir bien, ¿vale? Entonces, hay situaciones en las que una dieta más tipo cetogénica, low carb, nos va a ayudar también a controlar, ¿vale? Sobre todo en estas situaciones de exceso de metano o de cándidas. ¿Y en un caso de gente con exceso de hidrógeno de sulfuro de hidrógeno, irá bien una low carb? Yo de entrada no sería lo más indicado. Vale. Se puede plantear, claro, hay que ver el contexto, el paciente, se puede plantear si a lo mejor, imagínate, ¿vale? Que el paciente tiene un exceso de peso importante, un sobrepeso y queremos priorizar una bajada de peso rápida, pero después habría que plantear otra cosa, otro tratamiento.
Muy bien. Resumen de la dieta baja en compuestos azufrados: fuera carne roja, crucíferas, lácteos, ajo, cebolla, puerro, huevos, sulfitos cítricos y reducir las grasas buenas. Esta es una pauta nueva. Lucía siempre nos descubre cosas nuevas. Hoy en el podcast teníamos esta voluntad. Lo que se estará preguntando, y ya para terminar, Lucía, la gente, es qué posibilidades, estando en Valencia, en el Hospital Salud de Valencia, tiene cualquier persona que nos esté escuchando de España de visitarse contigo, a nivel online o presencial. O sea, tenemos que venir a Valencia, no tenemos ninguna opción porque no somos de Valencia. ¿Cómo va? Sí, no, yo estoy haciendo consultas tanto presenciales como online. Privadas, no es decir, no dependes de un hospital que solo para gente de la Comunidad Valenciana serviría. No, yo trabajo en Ibadi, que somos un equipo de digestivos, somos un grupo de digestivos donde trabajamos la parte de nutrición de forma separada. Los digestivos sí que trabajan con seguros, que son muy buenos, ¿vale? Que también se puede, lo digo por si hay gente que a través de seguros, pues es algo que se puede utilizar y acudir. Y luego la parte de nutrición sí que la hacemos por privado, no por seguros. Pero para cualquier persona. Se puede acceder directamente, sí. Muy bien. Pues así, para toda la gente, que también en la descripción pondremos algún enlace del instituto donde estás para que puedan pedir hora. Después de haber escuchado toda esta complejidad tan bien contada, Lucía, ha sido un placer. Muchas, muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a ti, Nuria, por dar voz. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.